Bienvenidos a Silver Springs. Bueno muchachos, para mí es un honor contarles que el parque que está a mis espaldas es el Gran Silver Springs, uno de los springs más grandes de todo Estados Unidos. Actualmente nos encontramos en Ocala, Florida, el cual queda alrededor de hora y media de Orlando, cual es creo que es el mayor referente que tenemos, ¿cierto? Y sin más, vamos a empezar. A mi lado izquierdo tengo una de las grandes razones por las cuales yo me encuentro aquí. Ese bote que ustedes pueden ver a mi lado izquierdo se ve como un bote común y corriente, pero ese bote revolucionó toda la industria de los parques y más que todo le dio nombre a este. Bueno muchachos, corría el año de 1870 más o menos, como por ese estilo, por esa época, y llegaron dos señores que se los tachó de locos porque lo estaban. Unos señores de apellido Philip y otro de apellido Jones. ¿Ellos qué dijeron? Dijeron la cantidad de animales que uno puede encontrar, ¿no? Cocodrilos, tortugas, pescados, corales. Y se les tachó de locos al decir que qué tal construyeran un bote. Y en el bote ponían dos cristales, por los cuales se pudiera traslucir y se pudiera ver a través del agua. Mucha gente les puso la traba, como decimos nosotros, y no les quiso ayudar mucho. Pero esta gente, ni cortos ni perezosos, empezó a hacerlo. Y lo hizo. Empezaron a integrarlo al parque y esa es la razón por la que estos botes alrededor de todo Estados Unidos se hicieron mundialmente famosos. Muchachos, quiero que miren por favor la claridad del agua con la que me encuentro actualmente. Miren nomás lo clarita que es, lo bonito que es. Hay varios trayectos, hay un trayecto que es de 1 hora, hay un trayecto que es de 2 horas y hay trayecto que es por todo el día. El día entero para 2 personas vale 75, el trayecto para 2 horas vale 55 si no estoy mal y no sé cuánto valga el primero, pero la verdad vale muchísimo la pena. Quisiera recomendarles que si pueden traer a alguien que les ayude a remar o algo así para que ustedes puedan grabar también, sería increíble. Como no todo el crédito me lo puedo llevar yo, aquí está mi novia la que me está ayudando a remar. En serio, esto es tan bonito. El río está ultra mega limpio. Eso sí, no se puede nadar porque hay muchos cocodrilos. We're too close. Oh, please. Ay. Pero esto es una cosa increíble. El ambiente se siente súper familiar, súper bonito. En serio, si buscan un plan para hacer, este es el bueno. Uno de los mayores atractivos turísticos de acá son los manatees, que son de lo más bonito que hay aquí en Florida, la verdad. Como también los cocodrilos, los gators, que se encuentran alrededor y en las esquinas del río. ¡Ay! Vamos a ver si podemos encontrar por lo menos alguno de estos dos. Muchachos, nosotros cogimos el trip que era de 2 horas. Si ustedes, en dado caso de que no lleguen en esas 2 horas, tienen que pagar un extra de $10 por cada persona por cada 15 minutos. Por eso es que yo les recomiendo que cojan el que es completo, que ustedes pueden durar todo el día ahí. Pero definitivamente es una gran experiencia, muchachos. Se las ultra recomiendo. Bueno chicos, alrededor del parque ustedes van a encontrar muchas de estas áreas, las cuales traen una parrilla con las respectivas mesas. Hay muchas alrededor del parque para que usted venga con su familia, con el abuelito, con la abuelita, bueno, como usted quiera. Ok muchachos, aunque parezca tonto para algunos, pero cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, estas parrillas para mí eran lo más raro del mundo porque nunca las había visto. Pues aquí ponen que el carboncito, la parrilla, miren ahí se me cayó un pedazo de tocino, F por el tocino. Y ya muchachos, esta es la parrillita. Como un dato curioso, ¿sabían que este río que está a mis orillas, el río Silver, se ha comprobado que ya más de 10.000 años con actividad humana? Para que se hagan una idea, cuando existían los mastodontes ya había actividad humana aquí. Y la tribu como más conocida que tomó parte de este río se llama una tribu llamada Timicua, que se ubicaban aquí al norte de Florida y Florida Centro más que todo. Chicos, alrededor de 1820 es cuando este parque empieza a tomar un enfoque más turístico en vez de comercial, porque el río Silver, el cual es el que está alrededor nuestro, por ahí se transportaba naranja y se transportaba mucho tabaco. Actualmente es demasiado turístico porque por los años 20 la gente del norte del país empezó a venir acá con un enfoque más turístico y llegaron en grandes caravanas, por lo cual Florida adaptó este parque.
Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo los turistas del norte llegaban hasta el otro lado? Hasta aquí en Florida. Bueno, pues la respuesta es muy simple. En esa época, el transporte más frecuente y más rápido para llegar hasta acá era río abajo por los botes de vapor, los cuales fueron de vital importancia para la creación de este como de muchísimos otros parques alrededor del país. Bueno, muchachos, y después de todas las maravillas que hemos contado de este parque, ¿no? Que el parque tiene agua cristalina, que usted puede hacer muchísimas cosas, muchísimas actividades, también tiene su parte turbia en la historia. ¿Por qué? Porque hasta el año 1967 es cuando en este parque se empezaron a permitir personas de color. Antes de, las personas de color en este parque, exactamente en este parque, Silver Springs, estaban prohibidas. Si una persona de color quería disfrutar de las aguas cristalinas o tal vez de los botes transparentes, se tenía que ir a un parque que no queda muy lejos de aquí, que se llama Paradise Park, el cual era exclusivamente para personas de color. Sin embargo, en 1969, Paradise Park cerró sus puertas totalmente para que se unificaran los parques y ya fuera un solo Silver Springs, muchísimo más grande y muchísimo más inclusivo. Muchachos, a mis espaldas tengo uno de los sitios más icónicos de este parque. Aquí hay un póster muy famoso que no pudimos visitar porque se encuentra clausurado. Sin embargo, aquí les cuento la historia. En 1930, Hollywood descubre este parque y apenas lo descubre empieza a tirar películas muy importantes. Películas como Tarzán, películas como James Bond. Obviamente no piensen en las de la actualidad porque no son esas, sino son las primeritas, esas que viven en blanco y negro. Y la más famosa de todo este parque se llamaba Creature from the Black Lagoon, que es una de las más grandes del terror. Es una icónica, que es de una criatura que nadie se come la gente en este parque, básicamente. Y en conclusión, muchachos, Hollywood aquí hizo y deshizo. Muchachos, les cuento que era nuestro día de suerte, pues hace más de 7 años nos hemos celebrado un concierto aquí en este parque y hoy se presentó y nosotros ni la menor idea teníamos. En fin, la conclusión para ustedes, muchachos, es que Silver Springs es un sitio que ustedes no se pueden perder. En serio, tiene demasiadas cosas para hacer, una hermosura natural increíble, muchísimas actividades. Les pido que por favor me dejen el apoyo, me dejen un like, una suscripción si les gustó el video, porque más cositas como estas vienen. Muchísimas gracias por el video, muchachos, y nos vemos en la próxima. Chao.